Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de los primeros temas o, si se lo puede ver de otra forma, las primeras capas de la arquitectura de red que se ve en clases, que se estudia en clases. Eh, bueno, primeramente en toda red de computadoras debemos nosotros reconocer qué componentes de red se encuentran u operan dentro de ellas, ¿no? Debemos nosotros reconocer que cuando hablamos de una computadora o computadoras que están dentro de una red, la denominamos como host o dispositivo final. Ahora, estos dispositivos finales, estos hosts, pueden cumplir distintos roles dependiendo del escenario de conexión o este modelo de conexión, ¿no? Se pueden comportar entonces en estos dos modelos. ¿Cuál sería el primero? El modelo cliente-servidor, en donde los dispositivos finales pueden comportarse o bien como clientes, un conjunto de máquinas, computadoras clientes, junto con conectados hacia un servidor, que también son computadoras con recursos sofisticados, en el cual, si hablamos de este modelo, el servidor es la encargada de proporcionar o de responder a las solicitudes de las peticiones que les haya hecho los clientes, brindándoles, proporcionándoles información, ¿no? Dependiendo el tipo de servidor en el que esté operando, como ser servidores web, correo electrónico, servidor archivos, etcétera, ¿no? Entonces, si el servidor responde a las peticiones que realizan los clientes pues van a enviar solicitudes, van a realizar peticiones al servidor del cual requieran información para recuperar la misma, ¿no? En otro escenario, en otro modelo de conexión, tenemos el modelo punto a punto, en donde si tenemos dos computadoras que están conectadas directamente, es decir, están en una red, pueden compartir ciertos recursos, ¿no? Como por ejemplo, una computadora puede trabajar como servidor compartiendo una impresora, ¿no? Y la otra máquina puede trabajar como cliente para realizar tareas de impresión, ¿no? A su vez, también esta computadora que anteriormente o en un primer lugar estaba trabajando como cliente, que estaba realizando tareas de impresión, puede trabajar como servidor de tal manera que va a poder compartir archivos hacia otra computadora. En este caso, esta computadora de acá, que en un primer momento estaba trabajando como servidor, compartiendo su impresora, ahora va a trabajar como cliente, solicitando que se le comparta a él ciertos archivos desde la computadora que hemos dicho que va a trabajar como servidor de archivos, ¿no? Entonces, en un modelo punto a punto se comparten ciertos recursos. Estos recursos deben ser simples, ¿no? Porque este escenario se utiliza para tareas simples, ¿no? Vemos acá. Y esa es una de las ventajas, una de las principales ventajas que presenta este modelo, ¿no? Además de que este modelo no
no es tan costoso, requiere de menos complejidad y también es de fácil de configurar, ¿no? De todas maneras, las desventajas que presenta este escenario es la que la administración no está centralizada, dice acá, es decir, no depende o no tiene un servidor central, como era el caso del el anterior escenario del modelo cliente-servidor, ¿no? Es decir, que y vuelvo a repetir, cada dispositivo puede actuar de cliente o de servidor según lo requiera, según lo necesite. No son tan seguras, el modelo punto a punto, no son escalables, es decir, no pueden crecer. Y el rendimiento que presentan es lento, ¿no? Entonces, concluyendo, estos dispositivos finales, estos hosts, pueden trabajar según el modelo que necesiten, el modelo que se administre, que se configure, que se despliegue, ¿no? En el cual, en términos generales, estos dispositivos finales van a resultar siendo una terminal en algún punto de una topología. Va a resultar siendo una terminal en el cual va a nacer un punto en donde se van a originar los mensajes, por ejemplo. Ese mensaje puede seguir o puede tomar rutas alternativas a lo largo de dispositivos que estén durante la conexión, o podemos decir dispositivos intermedios que son o que se ubican antes de llegar al destino, para luego llegar al destino en donde se encontrará la terminal en la cual va a recibir ese mensaje, va a recibir esa información, ¿no? Luego de haber circulado durante distintos y varios dispositivos intermedios, ¿no? Entonces, se concluye acá que los dispositivos finales o un dispositivo final origina los datos. Estos datos fluyen por la red mediante distintas rutas o mediante rutas alternativas hasta llegar al destino, donde el destino también va a ser otro dispositivo final al cual le va a llegar la información desde el origen, ¿no? Entonces no olvidemos ese concepto de host o dispositivo final y cómo reconocerlos, ¿no? Habíamos hablado de dispositivos intermedios. Estos dispositivos intermedios son dispositivos de red, obviamente, que van a facilitar la interconexión de estos dispositivos finales, ¿no? Estos dispositivos intermedios van a facilitar la interconexión de estos dispositivos finales, ¿no? Ejemplos de estos dispositivos intermedios podrían ser lo que tenemos acá en pantalla: un router inalámbrico, un router, switches multipropósito, firewalls, etcétera, ¿no? Estos dispositivos mencionados pueden gestionar los datos a medida que fluyen a través de la red, ¿no? Y que también hacen o realizan funciones, tareas de como ser las de volver a generar y transmitir las señales de datos. Podemos pensar en transmisión y retransmisión de las señales de los datos. Dice tareas como mantener la información sobre qué vías existen en la red. Hablamos de enrutamiento, por ejemplo.
Otra tarea sería la de notificar a otros dispositivos los errores y fallas en la comunicación que puede existir en una red. Podemos pensar nosotros acá en los diferentes controles que existen y que se estudian en las capas superiores, como ser control de flujo, control de congestión, control de errores, entre otros, ¿no? También dentro de los componentes de red que nosotros debemos conocer, debemos tomar en cuenta, y no son menos importantes que los demás, ¿sí? Cómo ser los medios de red, ¿no? Los medios de red van a facilitar la comunicación en un medio físico, ¿no? De tal manera que el mensaje se va a transmitir a través de señales desde el origen hacia el destino, ¿no? Va a permitir eso en simples términos, ¿no? Estos medios de red pueden ser de alambres de metal que están dentro de los cables. Cuando hablamos de esto nos referimos al cable coaxial, al cable de par trenzado, en el cual la señal de los datos se van a transmitir a través de impulsos eléctricos, ¿no? Otro tipo de medios de red podría ser las fibras de vidrio o plástico que están dentro de los cables. En ello hacemos referencia al cable de fibra óptica, en el cual para transmitir las señales de los datos se realiza a través de pulsos de luz. También, como otro tipo de medios de red, tenemos la transmisión inalámbrica, es decir, un medio no guiado. Los anteriores mencionados son los medios guiados. Como medio no guiado tenemos estos dispositivos inalámbricos, obviamente, en el cual van a transmitir las señales a través de ondas electromagnéticas, operando a través de frecuencias específicas, ¿no? Entonces, todos estos tipos de medios de red mencionados hace un momento incluyen estos cables, ¿no? Volvemos a repetir: cables de cobre, cables de par trenzado, cables de fibra óptica, cables coaxiales y toda la tecnología inalámbrica que hemos visto, ¿no? Que podemos observar. Ahora, estos tipos de medios de red, que por lo visto o por lo que estamos viendo y estudiando son varios, también poseen diferentes características y a su vez diferentes beneficios entre todos. Unos ofrecen más que otros, otros ofrecen menos que otros. Las diferencias que podemos encontrar entre estos distintos tipos de medios de red, importantes diríamos nosotros, diferencias importantes, podemos mencionar la distancia como tal, que es a través de la cual estos medios pueden transportar una señal correctamente, ¿no? La distancia que puede cubrir estos tipos de medios de red va entre todos esos medios, varía, no es la misma, obviamente. Algún tipo de medio de red puede cubrir mayor distancia que otro menos distancia que otro, ya que si se supera ese límite puede llegar a haber errores en la transmisión, por ejemplo, ¿no? Ahora, otra diferencia importante que llama la atención es el ambiente en el cual se va a instalar en los medios de red. No es el mismo, ¿no? También la cantidad de datos y a la velocidad a la que estos se van a transmitir, dependiendo del tipo de medio de red. Y también, y no menos importante, el costo, el presupuesto que se tiene que considerar tanto para adquirir los medios de red, algún tipo de medio de red, y la instalación posterior que se deba realizar, ¿no? Entonces, si una organización, ya sea, o una persona particular quiere
implementar o quiere hacer uso de medios de red, debe considerar estas diferencias para ver cuál se le ajusta a sus posibilidades, ¿no? y a sus requerimientos, ¿no? La distancia, el ambiente en donde se va a realizar la implementación de estos medios, la cantidad y velocidad de los datos a la que necesita transmitir y el coste, ¿no?, que le va a resultar esto, ¿no? Ahora, estos dispositivos finales, estos dispositivos intermedios, nosotros lo podemos, o mejor dicho, se ven representados en una red a través de topologías, ¿no? Cuando hablamos de esto, entonces nos referimos a los diagramas de red. Los diagramas de red, también dice acá, denominados como diagramas de topología, ¿no? Diagramas de topología, en el cual nosotros vamos a ver representados a través de símbolos, dependiendo del tipo de dispositivo, ¿no? Acá podemos ver en pantalla dispositivos los finales, que puede ser una computadora, una laptop, una impresora, un teléfono IP, etcétera, etcétera, ¿no? Dispositivos intermedios, habíamos mencionado, routers inalámbricos, switches, routers, switches multicapa y firewall, ¿no? Y medios de red, sí podemos representar al medio inalámbrico con estos símbolos, medios de LAN o para LAN, cables en packet tracer se representa con este símbolo a los cables par trenzado o coaxial, y para medios que operen dentro de una WAN, cables seriales, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de las representaciones de la red, nosotros debemos considerar cierta terminología que no debemos olvidar, que son las tarjetas, las tarjetas de interfaz de red, que son las NIC, Network Internet Card. Otro muy importante, que son los puertos físicos, que las cuales vamos a disponer en cada uno de estos dispositivos. Y las interfaces que vamos a disponer también en estos dispositivos, ¿no?, finales y dispositivos intermedios. Cuando hablamos de tarjeta de interfaz de red, a ver, vamos a ver el tiempo. Ya. Cuando hablamos de tarjetas de interfaz de red, es decir, las Network Internet Card, podemos nosotros referirnos a esto que vemos en pantallas. Existen tarjetas de interfaz de red inalámbricas y físicas, ¿no?, las cuales en estas tarjetas de interfaz nosotros podemos encontrar el puerto físico como tal, ¿no? Pueden haber de uno a más puertos físicos si se tratase de una tarjeta física, y si se tratase de una tarjeta de interfaz de red inalámbrica, pues no vamos a encontrar puertos, obviamente, porque la conexión sería a través de ondas electromagnéticas, ¿no? Y por último decimos que se van a hacer internas porque van a estar dentro de los dispositivos, dentro de las máquinas. También existen tarjetas de interfaz de red externas, que podemos encontrar a través de, o que se pueden encontrar a través de USB, ¿no?, con un puerto USB, ¿no? Cuando hablamos de puertos físicos, hablamos de, o nos referimos a ellos como puntos de conexión, porque aquí se van a conectar a través de los cables o de los medios de red que hemos visto hace un momento. Van a estar conectados vamos a conectarnos a través de estos puertos físicos
con estos dispositivos, ¿no? Ahora, hemos dicho que estos puertos físicos están dentro de, se contienen dentro de las tarjetas interfaces de red, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer estas tarjetas interfaces de red? Pues nos va a permitir conectarnos a la red de una organización, a la red de internet, a la red que el administrador disponga, ¿no? O configure, ¿no? Podemos disponer de varios puertos. En las simulaciones o en el Packet Tracer podemos ver los puertos Ethernet, podemos ver puertos de consola de los dispositivos intermedios, y si se tratase de un servidor, de una computadora, podemos ver el puerto Ethernet también, y también podemos ver el puerto, si no me equivoco, puerto serial, ¿sí? Sí, en el caso del simulador del Packet Tracer, ¿no? Y en la vida real pues podemos ver más puertos, como vemos en pantalla. Ahora, cuando nos referimos a una interfaz, nosotros debemos pensar o reconocer que cuando hablamos sobre una interfaz, debemos pensar rápidamente qué es la configuración lógica, que es la parte lógica que representa el puerto físico, ¿ok? El puerto físico en la red o a la red a la cual está conectado, ¿ok? Es la parte lógica de un puerto físico. Eso es la interfaz. Bueno, seguimos en representaciones de red y topologías. Habíamos hablado que al principio existen, que para representar una red, las distintas representaciones de red se realizan a través de diagramas de red, ¿no? O diagramas de topología a través de símbolos. Ahora esto lo podemos ver en diagramas de topología, las cuales se pueden ilustrar de forma física, tenemos al lado izquierdo, y de forma lógica, ¿ok? Es decir, diagramas de topología para un entorno físico o diagramas de topología para un entorno lógico. En un diagrama de topología física nosotros podemos observar o informar, presentar, describir dónde están ubicados físicamente los dispositivos finales, de los dispositivos intermedios y la instalación de los cables. Por ejemplo, acá en la ilustración podemos ver que en este conjunto se trata del departamento con código 2158, donde están alojados los servidores, departamento de servidores, por ejemplo. Aquí tenemos que estos servidores, servidor web, servidor email, servidor de archivos, están ubicados en el rack o gabinete que los aloja, número 2. El servidor web está ubicado en el estante número 1, el servidor de mail está ubicado en el estante número 2, y así sucesivamente, ¿no? El switch está ubicado en otro gabinete, en el gabinete número 1. Podemos seguir, podemos continuar, podemos ver que el router está ubicado en el gabinete número 1 también, en el estante número 1, el switch ubicado en el gabinete 1, estante número 2, y así sucesivamente, ¿no? Si continuamos a otro departamento, podemos ver que la oficina de TI está ubicado en un departamento con código 2159. Aquí podemos encontrar una impresora y una máquina, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la información que describe este diagrama de topología física, se trata de esto, ¿no? En un diagrama de topología lógica, aquí se van a ilustrar información de los dispositivos, como ser esquema de direccionamiento de la red, es decir, información de direccionamiento que están configurados en cada uno de estos dispositivos, o a la red que pertenecen estos dispositivos, así como también los puertos, el nombre de los puertos
físicos de cada uno de estos dispositivos, ¿no? ¿Qué IP se ha asignado? ¿Qué máscara se ha asignado? Son términos que manejamos en la capa 3 de cada uno de los dispositivos. Sí, estos dispositivos están segmentados en distintas redes, ¿no? Esa información es la que nosotros vamos a ver en un diagrama de topología lógica. Ahora vamos a ver sobre los tipos comunes de redes que existen. En los tipos de redes comunes que podemos encontrar, las podemos ver de muchos tamaños, estas redes, como por ejemplo redes domésticas pequeñas, en donde podemos encontrar computadoras que están conectadas o dispositivos finales, obviamente, que están conectados entre sí formando una red pequeña y que también opcional pueden estar también conectados con internet, ¿no? Estas redes domésticas pueden también permitir que una computadora, por ejemplo, si se tratase de una oficina, ¿no? Que una computadora está dentro de esta oficina, por ejemplo, se pueda conectar con otra computadora de forma remota, ¿no? A través de una red corporativa también, ¿no? También tenemos, según el tamaño, redes medianas a grandes. ¿Esto qué abarca? Abarca desde cientos de dispositivos hacia miles de dispositivos de computadoras, hosts, terminales que están o que van a estar interconectados, ¿no? Estamos pensando, tal vez, y seguramente lo han llevado mientras estudiaban, son las redes, estamos hablando de las MAM, ¿no? Las redes de área metropolitana, ¿no? Cuando hablamos de redes pequeñas nos referimos a las LAN o inclusive las PAN, las redes de área local y las redes de área personal respectivamente. Y cuando hablamos de redes mundiales, pues ya se entiende que la interconexión, o se trata de una interconexión de millones de dispositivos, ¿no? Alrededor de todo el mundo. Entonces, podemos ver que según el tamaño de la red, según el tamaño de la infraestructura de la red, pueden variar en gran medida. Esto depende de qué área geográfica abarca, la cantidad de usuarios que van a estar conectados a esa infraestructura, la cantidad y los tipos de servicios que van a estar disponibles para todos esos usuarios que van a estar conectados, y el área de responsabilidad, que aquí hacemos referencia al encargado de administrar o controlar cada parte, cada sector de esta infraestructura o de una infraestructura de la red, ¿no? Entre los tipos de redes, según el tamaño que hemos mencionado, más comunes, más típicos que existen son las LAN y las WAN, ¿no? Las LAN, red de área local, son las redes de áreas locales, y las WAN, las redes de área amplia, ¿no? Tenemos entonces que una LAN va a representar una infraestructura de red, la cual va
a abarcar una área geográfica pequeña, ¿no? En este tipo de red, según su tamaño, LAN interconecta o va a interconectar dispositivos finales, va a interconectar hosts en un área que va a estar limitada, ¿no? Va a estar administrado el área de responsabilidad asignada a un encargado, va a ser o simplemente un individuo o una sola organización. Ahora, eso sí, el ancho de banda el cual va a gozar las LAN va a ser de alta velocidad, solamente proporcionado a los dispositivos internos, ¿no? de la LAN. Entonces, cuando hablamos de una LAN, debemos pensar en conexiones que van a ser locales a distancias cortas, permitiendo, ¿no?, velocidades altas, ¿no?, velocidades rápidas. A diferencia de cuando hablamos de una WAN, la infraestructura de red va a ser distinta. Va a abarcar una área geográfica muy extensa. Estamos hablando de redes mundiales, conjuntos de proveedores de servicios que van a permitir la interconexión de todos esos millones de usuarios. En otras palabras, la WAN va a interconectar múltiples LANes en amplias áreas geográficas. Habíamos mencionado que va a estar administrado por uno o más proveedores de servicios. Y no menos importante, que los enlaces de las WANes, de las redes de área amplia, van a ser menores que las velocidades que hay dentro de las LANes, ¿no? ¿A qué se debe esto? Podemos pensar en factores que afectan la transmisión de estos enlaces, como son de una área geográfica extensa. Estos enlaces pueden ser amenazados por distintos factores que pueden causar errores en la transmisión, pueden incrementar la latencia. Cuando hablamos de latencia nos referimos al tiempo en que un mensaje, un paquete, la información se origina hasta que llega al destino. También podemos pensar en que otros factores puede ser el coste. Habíamos mencionado el coste de medio de la red, ¿no? Como es un enlace de una área que abarca un área geográfica extensa, se debe realizar algún ajuste en el coste para poder desplegar los enlaces, ¿no? No sé, múltiples factores que pueden existir, en resumen, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos o escuchemos sobre la Internet, debemos acordarnos que la Internet, en simples palabras, es un conjunto, es una colección mundial de LANes y WANes, de redes de área local y área amplia interconectadas entre sí, ¿no? ¿Cómo se conectan las redes LAN entre sí? Mediante las redes WAN, ¿no? Tenemos alrededor las LANes de distinto propósito y se interconectan entre sí a través de las redes WAN, ¿no? Las redes WAN pueden usar cables de cobre, cables de fibra óptica o transmisiones inalámbricas. Y algo que recalcar también es que la Internet no le pertenece a alguien en específico, simplemente, o mejor dicho, no pertenece a alguien en específico ni tampoco a un grupo, ¿no? Pero sin embargo, quienes cooperaron a desarrollar la estructura para el funcionamiento de la Internet fueron organizaciones y grupos de trabajo que cooperaron entre sí posiblemente, ¿no?
como ser estas organizaciones que tenemos acá en pantalla, por sus siglas: IETF, ICANN, IAB, ¿no? Estas organizaciones o grupos de trabajo similares a la organización, a las organizaciones que se han visto en la materia, si no me equivoco, ISO, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para diferenciar la magnitud que engloba una colección de LANes y WANes, una conexión de áreas locales y áreas amplias, pues tenemos tres formas de verlo. Una es la intranet, en donde va a ser un conjunto de LANs y WANs internas de una organización, de una empresa, en el que van a ser solamente accesibles por solamente miembros de esa misma empresa o de esa misma organización, o quizás otros miembros, pero con alguna clase de autorización, ¿no? En cambio, otra organización ajena a esta dueña de una intranet, por ejemplo, puede utilizar otra red llamada extranet para poder ofrecer un acceso seguro a su red por parte de personas que trabajan para otra organización externa, ¿no? Y que esas entre sí necesiten tener acceso para poder operar, trabajar con los datos de la red que maneja la extranet, ¿no? Y por último tenemos la internet, a la cual es de acceso público para todos los usuarios, ¿no? Ya. Entre las tecnologías de acceso a internet tenemos variedad de formas en las cuales los usuarios se conectan, ya sea usuarios, organizaciones, empresas, se conectan a internet, ¿no? Ahora, estos servicios o los servicios más utilizados por oficinas o usuarios domésticos pueden ser la banda ancha por cable, banda ancha por línea de suscriptor digital, redes WAN inalámbricas o servicios móviles, ¿no? Estas organizaciones, dice, necesitan de conexiones. Ahora, si la organización necesita o requiere de altas prestaciones, en donde necesite que los teléfonos IP, las videoconferencias y el almacenamiento de sus datos necesiten conexiones o velocidades más rápidas, más altas en sus enlaces, pues necesitarán otros servicios de conexión a internet, ¿no? Por lo general, ese tipo de servicios lo provee o los ofrece los proveedores de servicios, ¿no? Las ISP, los proveedores de servicios de internet, las Internet Service Provider, ¿no? Estos van a ser quienes van a proporcionar esos servicios a nivel empresarial a través de DSL empresarial, líneas arrendadas y la red metro, ¿no? Entonces, los servicios, dependiendo el tamaño de la organización, se van a diferenciar, ¿no? Entonces, aquí tenemos una representación de los servicios usados por oficinas pequeñas o usuarios externos, el usuario personal puede hacer uso de la conexión para internet a través de cable, a través de una línea de suscriptor digital, DSL, a través de la red celular,
una red de telefonía celular para conectarse a internet, obviamente todos, satélite tal vez, sobre todo usados en zonas rurales, donde el proveedor de servicios no puede llegar a cubrir, a abarcar, etcétera, ¿no? A diferencia, tenemos las conexiones que hacen uso las organizaciones más de tipo de rubro empresarial, corporativa, ¿no? Necesitan un servicio distinto al que usan las oficinas pequeñas o usuarios, ya que estos en sus requerimientos pueden necesitar de un mayor ancho de banda, ¿no? Conexiones dedicadas solamente para sus propósitos y alguna gestión de los servicios corporativos, ¿no? Esos servicios de conexión o el tipo de conexión puede ser una línea dedicada arrendada, una WAN Ethernet, una línea de suscriptor digital corporativa o también a nivel satelital, ¿no? Esto siempre y cuando se dispone cuando la conexión cableada no pueda estar disponible, ¿no? Red convergente. Cuando hablamos de redes convergentes debemos primero comparar cómo eran las redes antes de o cuando iniciaron las primeras redes y fueron utilizadas por las organizaciones que requerían cierto tipo de servicios para interconectarse entre sí, ¿no? Estas organizaciones que hacían uso de las primeras redes y necesitaban ciertos servicios como ser el teléfono, video y datos, debían establecer, o mejor dicho, separar el cableado para esos servicios. Es decir, cada organización necesitaba una infraestructura de red dedicada solamente para la comunicación o para transportar las señales en este caso, si estamos pensando para transportar datos, por ejemplo, otra infraestructura de red para transportar voz, en el caso si el dispositivo final se tratase de un teléfono, otra infraestructura de red dedicada para transportar video, ¿no? Es decir, se trataba por separado y también se usaban diferentes tecnologías para dicho propósito, ¿no? Y cada una de estas tecnologías utilizaban un conjunto diferente de estándares, un conjunto diferente de normas y reglas para el que estaban destinadas, ¿no? Eso era antes y pues ahora las redes de datos, la infraestructura de red actual son convergentes. ¿Por qué decimos convergentes? Porque todas transportan, o mejor dicho, estas redes o estas infraestructuras de redes de datos convergentes transportan múltiples servicios. Los servicios anteriormente mencionados, por ejemplo, mediante un solo enlace. Habíamos visto antes que había una infraestructura de red para cada tipo de servicio. Entonces había un enlace dedicado para cada tipo de servicio, un enlace para
datos, un enlace para voz, teléfono, un enlace para video. En cambio ahora múltiples servicios se pueden enviar mediante un solo enlace, ¿no? Datos, voz y video se pueden enviar mediante un solo enlace. Es decir, estas infraestructuras de red convergentes van a permitir la entrega de datos, voz y video a través de una misma infraestructura de red, ¿no? Que a su vez también van a ponerse de acuerdo, van a utilizar el mismo conjunto de normas, el mismo conjunto de estándares y el mismo conjunto de reglas, ¿no? Para transportar la señal. Cuando hablamos de redes confiables, es decir, cuando nos referimos a que una arquitectura de red es confiable, es válida, debe esta arquitectura de red cumplir al menos cuatro características básicas para poder cumplir a su vez también las expectativas del usuario del cual forma parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de arquitectura de red, nos vamos a referir a las tecnologías que soportan la infraestructura que anteriormente habíamos mencionado, así como también los servicios que hemos mencionado, reglas y protocolos programados que vamos a ver en las diferentes capas superiores, y todo este conjunto que estamos mencionando van a mover los datos, van a hacer que fluyan los datos a través de la red, ¿no? Para que todo esto mencionado en general sea válido, sea confiable, debe cumplir estas cuatro características básicas, ¿no? Para que el usuario tenga una experiencia o pueda hacer un buen uso de la red, ¿no? Estas cuatro características son las de tolerancia a fallas. Debe tener la arquitectura de red escalabilidad. La arquitectura de red debe tolerar cuando está sujeta a fallas. Debe tener políticas de servicio, de calidad de servicio, y debe ofrecer seguridad, ¿no? Entonces, cuando decimos que una arquitectura de red debe ser tolerante a fallas, pues nos referimos a que nos referimos a que la red como tal debe ser tolerante al impacto que pueda causar estas fallas, ¿no? Esto quiere decir disminuir el número de dispositivos que pueden llegar a ser afectados cuando, por ejemplo, un enlace, una ruta en una infraestructura de red haya caído, se haya dañado por A, B o C motivos, ¿no? Y de esa manera se use una ruta alternativa, ¿no? De haber un plan de contingencia, un plan de emergencia para poder solucionar, o mejor dicho, como habíamos mencionado, para que sea tolerante a este tipo de fallas, ¿no? Es por eso que se dice que deben haber conexiones redundantes para poder aceptar múltiples rutas en caso el dispositivo llegue a fallar o el enlace como tal llegue a tener algún problema en algún momento del funcionamiento, ¿no? Entonces esta infraestructura de red
para que sea confiable debe proporcionar esa redundancia mencionada al implementarla en una red que utiliza como método para enviar los datos una conmutación de paquetes o paquetes conmutados, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de conmutación de paquetes? Pues que simplemente la información se va a dividir en paquetes pequeños, ¿ok? Originada en un dispositivo final, por ejemplo. Se divide en paquetes pequeños y van a fluir a través de la red, a través de distintas rutas, a través de rutas alternativas. No van a seguir siempre el mismo camino. Es decir, van a tomar, como dice acá la transparencia, una ruta diferente hacia el destino que tengan ordenado, ¿no? Entonces, esa es la bondad de la conmutación de paquetes, en donde los paquetes en el cual se ha dividido la información van a enrutarse a través de una red de esa manera, ¿no? Esto no sería posible con el otro mecanismo de conmutación por circuitos, como conmutación de circuitos, como era antes de que aparezca el mecanismo de paquetes conmutados, ¿no? O perdón, de conmutación de paquetes, ¿no? Ya que en la conmutación de circuitos la desventaja, a diferencia de la conmutación de paquetes, es que el paquete o la información en una conmutación de circuitos seguía un camino fijo, no tenía la posibilidad de escoger una ruta cualquiera para llegar al destino. Seguía un camino fijo, una ruta fija para transferir los datos hacia el destino. Y si algún enlace fallaba, ¿no?, pues toda la red se caía y de forma automática se interrumpía toda la conexión y la transferencia de la información, ¿no? Esta conmutación de circuitos pues estaba presente o estaba utilizada en la red de telefonía tradicional en los primeros años de la evolución de las redes, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que la bondad de la conmutación de paquetes es esa, ¿no? Ya que si ocurre, y concluyendo de una vez, si hay alguna falla en algún enlace, en algún dispositivo, la infraestructura de red no se caiga, no se vea interrumpida, simplemente tome una ruta distinta, una ruta alternativa para poder enviar la información de manera normal, ¿no? Es decir, el hecho de que algo falle dentro de la infraestructura, puede haber un plan de contingencia a través de la redundancia implementada en la red, ¿no? Otra característica es la que una arquitectura de red deba tener escalabilidad, y cuando referimos que una red es escalable, pues significa que puede o va a poder expandirse fácil y rápidamente por si quiere admitir la aparición de nuevos usuarios, tal vez nuevas aplicaciones, y que el hecho de que eso exista no afecte el rendimiento de los servicios de los usuarios actuales, ¿no? Entonces, el hecho de que existan nuevos usuarios, nuevos dispositivos que van a formar parte de la infraestructura de red, además de los ya existentes, que la conexión de estos nuevos dispositivos no degrade la experiencia, el rendimiento de los usuarios actuales, ¿no? Entonces, esto también es lo que se debe considerar en una arquitectura de red, o también si se quiere implementar una red, ¿no? Deben seguir normas y protocolos
de tal manera de que se permita la escalabilidad. Otra característica es la calidad de servicio. A ver cuánto tiempo vamos. Sí, ya vamos a terminar. Otra característica sería la calidad de servicio, en las cuales van a ser políticas que o mecanismos que van a permitir que se garantice la entrega confiable del contenido a todos los usuarios, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Pues con implementaciones de políticas, de reglas para distintos dispositivos en el cual, por ejemplo, el router, que gestionen, por ejemplo, el tráfico o el ancho de banda, priorizando tráficos o flujos de tráfico para servicios de mayor importancia hacia menor importancia, dependiendo los requerimientos de la organización, ¿no? Entonces, en simples palabras, una arquitectura de red debe requerir de políticas para calidad de servicio, para ofrecer calidad de servicio a sus usuarios, ¿no? Por ejemplo, priorizando el tráfico de servicios más importantes que se requiera o que ofrezca la organización para tal propósito, ¿no? Otro ejemplo más que me olvidaba, esto de la calidad de servicio también debe ofrecerse en el tema de las llamadas, ¿no? En el tema del servicio de voz, por ejemplo, las llamadas necesitan el tráfico de las llamadas, el flujo de tráfico del servicio de voz debe ser priorizado en una red, en una organización que ofrezca este tipo de servicios, para que la experiencia del usuario que está llamando no se vea interrumpida o sufra de algunas afectaciones durante la realización del servicio, ¿no? Y otra característica sería la de seguridad de la red. Una arquitectura debe contar con seguridad, con dos tipos principales de seguridad, entre ellas la seguridad, se debe contar con una seguridad de la infraestructura de la red. La segunda, seguridad de la información. Cuando se trata de la seguridad de la infraestructura de la red, pues decimos que los dispositivos de red ya mencionados deben tener seguridad física, ¿no? ¿Cómo lo realizamos? Pues previniendo el acceso no autorizado a los dispositivos, es decir, que personas que no están habilitadas no deban tener acceso a estos dispositivos, ¿no? Eso, ¿cómo podemos hacerlo? También estableciendo algún nivel de seguridad mediante acceso mediante credenciales a estos dispositivos para prevenir el acceso a usuarios no autorizados, ¿no? Esto, ¿cómo se realiza? Pues los administradores pueden proteger la red mediante software o hardware de seguridad hacia estos dispositivos, ¿no? Implementados en estos dispositivos. Otro tipo de seguridad, habíamos dicho, la seguridad de la información, que se encarga de proteger la información transmitidos a través de la red, ¿no? Esto debe cumplir 3 objetivos mínimos, que son la confidencialidad, es decir, solamente los usuarios destinados pueden leer los datos y no otro. La integridad, que se garantice que los datos no se hayan alterado durante la transmisión. Y la disponibilidad, que se encarga de garantizar de que el acceso sea confiable a la información, sea oportuno
por parte de los usuarios autorizados, ¿no? Bueno, entonces en la próxima auxiliatura vamos a ver otros contenidos más hasta poder concluir todo el avance para su primer parcial.